Listo. Entonces, bueno, la clase pasada estuvimos viendo el concepto de qué es equilibrio químico. Hicimos una pequeña actividad en donde básicamente trabajamos con unas fichas y simulábamos la situación de equilibrio químico. La simulábamos, ¿verdad? Desde el punto de vista de representativa. ¿Verdad? Que hemos hablado un poco de eso, que la química tiene diferentes ámbitos, ¿verdad? Perdón, yo también ando con tos. Y entonces, la química tiene diferentes ámbitos. Tenemos un ámbito representativo, tenemos un ámbito macroscópico, tenemos un ámbito microscópico, ¿verdad? Y esos se interrelacionan entre sí y hablamos de que entonces el equilibrio químico tiene muchas particularidades, ¿verdad? En realidad es un concepto bastante complejo, ¿verdad? En donde tenemos que tomar en cuenta que eh, cuando las condiciones iniciales no afectaban esa posición de equilibrio, ¿verdad? Y otros aspectos, como por ejemplo que es un equilibrio dinámico, ¿verdad? No es un equilibrio estático, sino que es un equilibrio dinámico y que tiene una correlación con la velocidad de reacción y todos estos aspectos que ya estamos estudiando la vez pasada. Ahora nos vamos a enfocar un poco en ver qué tipos de equilibrios existen, digamos, en química. Eh, hay varios tipos de equilibrios. En este curso vamos a estudiar bastantes de esos tipos, en realidad, casi que todos. Y vamos a empezar por el más típico, ¿verdad? Que es el equilibrio que ocurre en el caso del agua. Entonces, ese equilibrio es lo que llamamos normalmente el producto iónico del agua, ¿verdad? Y yo puedo tener agua que se va a disociar para formar iones hidronio y iones hidroxio. Ahora, yo puedo representar la constante de equilibrio como se muestra acá, como H3 o más por OH menos entre H2O al cuadrado. Pero, ¿qué va a pasar? Normalmente, esta concentración de H2O va a ser muy grande, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan cuánto es la concentración del agua, la concentración molar del agua en el agua. ¿Cuánto era más o menos? La concentración del agua en el agua es de hecho por ahí de 58 molar. Ahí les queda tarea revisar cómo se calcula. La concentración del agua es más o menos 58 molar, por ahí anda, y normalmente es mucho más alta comparado con lo que se me disocia de hidronio o de hidróxido. Entonces, por eso es que cuando yo tengo un líquido, normalmente yo lo puedo tomar como si fuera constante. Lo mismo pasa con un sólido. Yo lo puedo tomar como si fuera una constante. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Normalmente yo tengo, entonces, esa agua, ¿verdad? Lo que yo hago es que la paso a multiplicar al otro lado y forma parte de la constante. Entonces, por eso típicamente toda esa constante, que es la concentración del agua al cuadrado por la constante de equilibrio, es lo que llamamos la KW. ¿Verdad? Y ese KW entonces va a ser solamente el producto de los iones hidronio por los iones hidróxido. Y esto entonces es lo que llamamos el producto iónico del agua. Pero vea que ya contempla en sí este factor que se toma como una constante. Entonces, ese producto iónico del agua es lo que nos define también lo que hemos llamado como la escala del pH. Entonces, si yo saco logaritmo en base 10 a ambos lados, yo puedo tener esta expresión, ¿verdad? Menos logaritmo, ¿verdad? Hago menos logaritmo a ambos lados, los separo, y entonces me queda que la pKW es igual a la pH más el pOH. Y como la constante es 1.008 por 10 al menos 14, entonces de ello ya sé que la KW va a ser o sea que la escala de pH va a ser una escala de 14, ¿verdad? A 25 grados centígrados. Tomemos en cuenta que las constantes de equilibrio van a variar un poquito con la temperatura, ¿verdad? Entonces, por eso normalmente cuando yo mido un pH, trato de medirlo a 25 grados centígrados. Sería como ideal. O si no, tendría que aplicar también una corrección
cualquiera de esas dos opciones. Entonces, bueno, eso es para el caso del agua. Entonces, ese es un equilibrio que como nosotros estamos trabajando típicamente en medio acuoso, siempre vamos a tener presente este equilibrio de producto iónico del agua. En algunos casos va a ser más importante que en otros casos, ¿verdad? Eso va a depender ahí un poco. Entonces, este fue el primer tipo de constante equilibrio que podemos tener, la constante producto iónico del agua, en donde el agua se disocia. El otro tipo que podemos tener son, por ejemplo, constantes de equilibrio para reacciones redox, que ahorita más que todo lo vamos como solo a mencionar, ¿verdad? Pero esto lo vemos más en detalle cuando vemos la parte electroquímica. Entonces, cuando lleguemos a la parte electroquímica, hacemos más énfasis también en esta parte redox. Si quiero ser enfático en que digamos, lo fundamental detrás de estos equilibrios químicos es lo mismo para todos, ¿verdad? Son los mismos conceptos, nada más que adaptados un poquito a cada tipo de reacción en sí. Entonces, si tenemos una reacción redox, ¿verdad? Ya esta reacción, de hecho, la estuvimos viendo en clase la vez pasada, cuando lo estuvimos balanceando, ¿verdad? Permanganato, que reacciona con hierro más 2 para formar manganeso más 2 y hierro más 3. Entonces, si yo expreso esta constante redox, puedo simplemente poner acá el hierro más 3 elevado al coeficiente, ¿verdad? Que sería 5, con manganeso más 2, y del otro lado tendría manganeso más 4, que tendría hierro más 2 también a la 5, y sería dependiente del pH en este caso, ¿verdad? De la concentración de hidrógeno. Entonces, por eso es que este tipo de reacciones son muy sensibles al pH. De hecho, cuando uno valora, tiene que regular bastante el pH, porque entonces, si no, puedo tener diferentes productos de manganeso. Esta constante, ¿verdad? Va a depender de esas concentraciones, pero más adelante, cuando veamos reacciones redox más aplicadas en electroquímica y esas constantes, vamos a ver que en realidad estas constantes también las puedo tener a partir de los potenciales de las reacciones. Y puedo obtener esa correlación y a partir de los potenciales de las reacciones puedo obtener esas constantes redox también. O puedo usar las constantes redox para obtener diferentes de estas concentraciones si es que me interesa, por ejemplo, saber eso. Entonces, bueno, ese es otro tipo de reacciones redox, las reacciones de constantes de equilibrio, que son reacciones redox, y podemos tener, por ejemplo, también reacciones de formación de complejos, ¿verdad? ¿Quién me podría decir qué es un complejo? ¿Cómo definirían ustedes qué es un complejo? Perdón. ¿Cómo definirían qué es un complejo? ¿Qué características tiene un complejo en química? Profe, eso es algo que nos han hablado de complejos en los cursos anteriores, pero nunca nos han dicho bien qué es un complejo y cómo se forman y por qué se forman. Pero todo el mundo nos dice como, es un complejo, pero nos dicen por qué se forman los complejos. Ok, bueno, normalmente un complejo es un compuesto de coordinación, ¿verdad? Es un compuesto que se forma mediante interacciones entre un metal y lo que se llama un ligando, ¿verdad? Entonces, ese ligando puede ser orgánico o puede ser inorgánico, cualquiera de los dos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, acá tenemos NH3, podría ser el ion cianuro, como se muestra acá, podría ser compuestos, podría ser aguas, ¿verdad? Hay compuestos de coordinación de un metal con aguas, ¿verdad? O compuestos, por ejemplo, hexaacuo, donde el agua está rodeando ese metal. Entonces, ¿qué características tiene un complejo? Un complejo tiene eh, una parte que es un metal, ¿verdad? En cierto estado de oxidación, o puede ser inclusive en estado de oxidación cero, y vamos a tener un ligando. Ese ligando va a tener interacciones con ese metal, que puede ser de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, esas interacciones también van a permitir que
que el compuesto tenga una cierta geometría, ¿verdad? Entonces, pero normalmente esas interacciones no son covalentes, son interacciones más débiles, ¿verdad? Entonces, los compuestos de coordinación se forman por interacciones, por ejemplo, de enlaces dativos, ¿verdad? Puede ser un ejemplo, o interacciones más, inclusive más tipo Van der Waals, o interacciones más débiles, ¿verdad? No son como un enlace en sí, ¿verdad? Un enlace visto desde el punto de vista típico, sino que son interacciones más débiles, ¿verdad? Entonces, esto hace que también muchas veces estos ligandos puedan ser sustituidos por otros ligandos. Entonces, más o menos, esas son como las características que definen un poco un complejo, ¿verdad? Entonces, son compuestos de coordinación que tienen una cierta geometría específica, pero que normalmente las interacciones, ¿verdad? Contienen un metal y un ligando, esa interacción es más débil que un enlace típico, ¿verdad? Covalente. Más o menos podríamos decir que eso es un complejo. Entonces, ¿qué va a pasar? A veces los complejos también van a depender de cuánto ligando tenga yo disponible en disolución. Entonces, podemos ver acá. Si yo agrego solo la cantidad necesaria de ligando para para que se enlace solo, por ejemplo, un cianuro, aquí el níquel, entonces voy a tener una primer constante de equilibrio, ¿verdad? En donde voy a estar formando un complejo que únicamente contiene un cianuro interactuando con el níquel, ¿verdad? Si yo agrego más cianuro, puedo formar el compuesto que tiene níquel con dos cianuros. Si yo agrego más, puedo formar el compuesto que tiene níquel con tres cianuros. Y así hasta que llego al compuesto tetracoordinado, ¿verdad? Que sería este de acá. De hecho, cuando uno va a determinar las constantes de formación, ¿verdad? Estas constantes de formación que llamamos acá, normalmente uno hace una valoración. Entonces, ¿qué hace uno? Tiene una disolución con su metal, una disolución con el ligando, va agregando el ligando como una valoración y va obteniendo una curva de valoración. Esa curva de valoración, luego uno utiliza un software para modelarla. Modela y asumiendo estas diferentes etapas, diferentes tipos de complejos de coordinación y hace una optimización. El software permite optimizar de manera tal que le puede determinar, digamos, cuáles especies estarían presentes entonces en ese caso, cuáles son más probables que estén presentes. Normalmente de esa forma uno determina qué tipo de coordinación tienen los complejos y bueno, esa es una de las formas, ¿verdad? Hay otras formas. Otra forma es que usted este complejo que se forma logre cristalizarlo y ver la estructura, por ejemplo, por difracción de rayos X. Esa sería otra posibilidad, ¿verdad? Normalmente uno hace una mezcla, utiliza diferentes metodologías para ver qué es lo que se le está formando, ¿verdad? Entonces, bueno, estos complejos se van formando. Vean que si yo podría, digamos, decir que el níquel más 2 me reacciona con dos cianuros para formar níquel, el compuesto níquel con dos cianuros, ¿verdad? Este de acá. Este complejo que se formaría acá estaría compuesto por estos dos pasos, ¿verdad? Combinar este paso con este paso. Entonces, por eso, esta constante formación directa, si yo la escribo de esta forma, de níquel con dos cianuros, sería igual entonces a multiplicar la K1 por la K2. Entonces, a este tipo de, de, de constantes de formación combinadas, digamos, donde combino diferentes Ks, se les asigna como beta. Entonces, por ejemplo, si yo dijera el níquel más 2 me reacciona con 3 cianuros, ¿verdad? Entonces estará combinada por la primera, la segunda y la tercera. Entonces yo tendré que multiplicar K1, K2 por K3 para obtener esta constante. ¿Por qué? Veamos el ejemplo. Por ejemplo, este acá. Entonces yo tengo, esto más pequeño.
Si yo pongo K1 por K2, entonces sería NI, CN, 2, entre NI, CN, más multiplicado por CN menos. Y esto multiplicado por la K1, ¿verdad? Que sería NI, CN más, dividido entre NI más 2 por CN menos. ¿Sí? Entonces vean que, por ejemplo, acá, esto se me va con esto. Y este yo lo puedo combinar con este. Entonces me quedaría NI, CN, 2, dividido entre NI más 2 por CN menos al cuadrado. Entonces, K1 por K2 me da esto, ¿verdad? ¿Qué sería la constante para esta reacción? ¿Verdad? NI más 2 CN menos me produce NI CN2. Ese sería entonces para esta reacción de acá. Entonces, vea que si yo combino K1 con K2, obtengo para la reacción con dos cianuros, básicamente. Y esto es entonces a lo que se le llama el beta 2. Eso es como muy característico para complejos. Normalmente no se usa tan así para, no se les da otro nombre para otros tipos de reacciones. Entonces, ves, por ejemplo, acá, si yo tengo cobre más 2 que me reacciona con 4 amoníacos, entonces me formé el complejo con 4, entonces a eso se le llamaría entonces la B4, ¿verdad? Porque es la combinación de la K1, K2, K3 y K4, ¿verdad? Entonces por eso se le coloca este B4. No sé si más o menos, sí me siguen ahí. ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, ¿cuál es la diferencia con las de arriba? Con las K3 y esas. No, no, Eh, ahí mismo en esa tabla, digamos. ajá. Las de arriba, digamos, están formando el mismo compuesto, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? Ok, acá vea que lo estoy escribiendo paso por paso. La K1 es para el primer, para solo un ligando. La K2 es, una vez que ya tengo este, le agrego otro ligando más. Una vez que ya tengo este, le agrego otro ligando más. Una vez que ya tengo este, le agrego otro ligando más. Entonces, estas Ks son para, digamos, los pasos en steps, ¿verdad? Así es como se escribiría para cada uno de los pasos, cuando voy agregando cada uno de los ligandos extra, digamos. Mientras que esta sería la expresión, digamos, directa. ¿A qué estoy diciendo? Tengo el níquel, le agrego 2 de una vez. Acá tengo el níquel más 2, le agrego 3 de una vez. O tengo el níquel más 4 y le agrego 4 de una vez. No está por steps, digamos, sino que es, digamos, la directa. Entonces, ¿qué pasa? Este de 2 pasos es lo mismo que multiplicar la K1 por la K2. Este de 3 pasos es multiplicar K1 por K2 por K3. Y este último es multiplicar K1, K2, K3 y K4. Porque me estoy, digamos, brincando todos los pasos y diciendo directamente, si le agrego 4 ligandos, se me va a formar este complejo con 4 ligandos. Pero hay hay un proceso de 4 steps detrás, al final de cuentas. No sé si más o menos ahí me explico. Profe, una pregunta. Bueno, para este complejo llega hasta el paso 4, ¿verdad? Pero si yo agarrara, por ejemplo, el paso 3 y quisiera despejar la concentración del producto, o sea, funcionaría, aunque todavía falta un paso.
Sí, o sea, si usted llegó hasta el paso 3 y usted quiere decir cuánto tengo en el equilibrio de este complejo, entonces usted puede hacerlo. Ujú. Si usted tiene los datos de cuánto agregó de esto en estos steps, usted podría determinar cuánto tiene de ese complejo en el paso 3. Definitivamente sí es factible también. Ya, ya, gracias. Con gusto. Sí, entonces, es que lo que pasa, digamos, con los complejos es que eh, usted puede hacer dos cosas, básicamente. Usted puede ir agregando poquitos de ligando, como les dije, ¿verdad? Y ir haciendo, primero, primero agrego la cantidad para que se haga un complejo 1 a 1. Después agrego la cantidad para que se haga el complejo 2 a 1. Y así voy como, digamos, como si fuera valorando. Eso es una posibilidad. O yo puedo nada más agregar, decir, voy a agregar níquel y lo equivalente a 4 ligandos con respecto al níquel y formar de una vez el complejo de níquel con 4 ligandos directamente. En ambos casos, en principio, debería terminar con el mismo compuesto al final. Entonces, un poco es esa la idea. Profe, Ujú. bueno, buenos días. Yo tengo una duda porque en la B4 el 4 del NH3 está como multiplicándolo y no lo está elevando. Ah, sí, eso es un error. Entonces, sí, digamos, sí hay que hacerlo igual, elevando el coeficiente que hay delante. Sí, eso es un error. Sí, tiene que ser acá a la 4, cobre más 2 y así como está. Sí, tiene razón, eso está equivocado. Ok, ¿alguna otra pregunta? Pues, esto de formación de complejos lo vamos a ver más en detalle. Eh, de hecho, en un bloque, tenemos un bloque que es solo de formación de complejos, justamente. Entonces, a veces es muy útil esta información de complejos en química analítica porque hay algunos complejos que son muy específicos. Por ejemplo, hay un complejo de níquel, hay un ligando para níquel que es muy específico que se utiliza para gravimetría y que ese ligando básicamente es específico para níquel. Entonces, yo lo puedo usar para cuantificar y es bastante práctico. Entonces, desde ese punto de vista también vamos a ver un poquito esa parte de formación de complejos. En otras ocasiones también se utiliza porque se forman colores que son muy particulares, ¿verdad? Me imagino que ustedes lo han hecho bueno, no, creo que lo ven hasta segundo curso de química analítica en laboratorio, que se utilizan complejos de hexacianoferrato o cosas así por el estilo para hacer determinaciones ópticas también, ¿verdad? Utilizando espectrofotometría. Entonces, en muchas áreas de la química analítica es útil la formación de complejos por cuestiones de color o por cuestiones de formación de precipitados específicos, ¿verdad? Y es parte también de lo que ustedes van a estar viendo más adelante. Lo otro que tenemos son constantes de producto de solubilidad, ¿verdad? Que esas constantes, ya ustedes tuvieron una clase asincrónica, ¿verdad? Que les había dejado para el viernes, en donde también estaba pues un poco descrito esta parte de equilibrios de producto de solubilidad. Entonces, por ejemplo, puedo tener esta que se muestra acá, ¿verdad? Tengo el yodato de bario, ¿verdad? Que es un sólido. En disolución se puede disolver y disociar parcialmente a bario más 2 y 2 iones yodato. Eso es lo que llamamos el proceso de disociación. Entonces, el producto de solubilidad, en principio yo lo escribiría como bario más 2 entre yodato dividido entre el yodato de bario sólido. Sin embargo, este yodato de bario sólido, ya habíamos dicho que va a ser como si fuera una constante, ¿verdad? Por ser un sólido y lo paso a multiplicar. Entonces, donde lo paso a multiplicar, se me forma una nueva constante. Esta constante que está acá es lo que llamamos la KPS, la constante del producto de solubilidad, que también va a ser una constante de equilibrio. Y entonces va a ser igual al producto de los iones bario más 2 por los iones yodato, ¿verdad?
que es lo que típicamente conocemos con la constante de producto de solubilidad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tengo un proceso de solubilización? Entonces, acá tengo un ejemplo, eso ustedes lo tenían ahí en los videos. Este es el ejemplo para calomelano. Entonces, cuando yo tengo calomelano, normalmente se me va a disolver parte del sólido para formar mercurio 2 más 2, ¿verdad? Que es un ion con 2 mercurios, cada uno en estado de oxidación más 1, y 2 iones cloruro. Ahora, ¿cómo se ve ese proceso de disociación? Si yo tengo el calomelano acá, ¿verdad? Yo voy a tener un sólido y ese sólido va a estar en equilibrio con la disolución. Una vez que ese sólido se disuelve, va a experimentar ese proceso de disociación. ¿Qué se me va a producir? Se me va a producir un ion de mercurio más 1 con mercurio más 1, ¿verdad? Que es este, el que se llama calomelano. Y se van a formar 2 cloruros. Entonces, si yo digo que lo que se me disuelve acá es una cantidad S, entonces de calomelano se me va a formar también una cantidad S y de iones cloruros se va a formar una cantidad 2S. ¿Por qué? Porque son 2 cloruros por cada calomelano que tenemos acá. Y una vez que se disocia, se me forma 1SS y 2S este otro, ¿verdad? Entonces vean que hay dos procesos en realidad detrás de un equilibrio sólido-líquido, ¿verdad? O sólido-acuoso. Hay dos procesos. Primero yo tengo una solubilización, ¿verdad? Se me solubiliza el sólido y luego este sólido se disocia. Se disocian sus iones, ¿verdad? Eso es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? No porque algo necesariamente se me disuelve, se va a disociar. Entonces, son dos procesos. Solubilización y disociación son dos procesos aparte. Y este es un ejemplo que ustedes también tienen ahí en la lectura. Entonces, este era el ejemplo para el caso de... Ay, como que no se ve tan bien. Voy a escribirlo acá. ¿Qué sería para el carbonato de plata? ¿Verdad? Entonces, yo tengo el carbonato de plata, se va a disolver, ¿verdad? En este caso, y una vez que está disuelto, si se me disuelve una cantidad de S, se va a disociar. Se me forma una cantidad S de carbonato y una cantidad 2S de plata, ¿verdad? Por la cantidad de las relaciones estequiométricas que tenemos. Y acá es muy importante, ahí tenemos que aplicar lo que llamamos los diagramas EASY. Ya la vez pasada estuvimos utilizando para el ejercicio que hicimos en clase los diagramas EASY. Sin embargo, lo aplicamos un poquito diferente, ¿verdad? El diagrama EASY que estamos aplicando ahí era, digamos, una versión modificada para el juego, porque ahí cambiamos un poquito las reglas para efectos del juego. Sin embargo, como lo aplicamos normalmente es como se muestra acá. Yo tengo carbonato de plata, ¿verdad? Que se me va a disociar para formar dos platas más y un carbonato. Entonces vean que acá dijimos que vamos a tener una cantidad S, ¿verdad? Del carbonato de plata que se me va a disolver. Inicialmente yo no tengo nada de plata ni tengo nada de carbonato. Ahora, en el proceso de disociación se me va a disociar todo el S, ¿verdad? Eso es lo que asumimos siempre en estos equilibrios. Se me disocia todo lo de S. Y entonces se me va a formar 2S de la plata y se me va a formar S del carbonato. Y entonces en la condición de equilibrio me va a quedar 0 del carbonato de plata y se me va a formar 2S de la plata más y S del carbonato. Entonces ya dijimos que la expresión de la KPS en este caso iba a ser, como es esta reacción, ¿verdad? Sería plata elevado al cuadrado por carbonato. Si yo sustituyo estos valores que tengo acá, ¿verdad? Lo sustituyo en la ecuación, me quedaría entonces 2S al cuadrado multiplicado por S. Entonces, 2S al cuadrado sería 4S al cuadrado. Multiplicado por S me daría 4S al cubo, que sería esta expresión de acá. Ahora, en las tablas la constante de solubilidad sería 8,1 por 10 a la menos 12. Perdón. 8,1 por 10 a la menos 12. Entonces paso el 4 acá a dividir
y saco raíz cúbica y me daría este valor de acá. Esto que está acá sería, este valor de S sería la solubilidad. Vea que este S es este mismo S que dijimos acá, o sea, lo que se disuelve. Lo que se me disuelve el complejo de carbonato de plata sería este factor S, que es lo que llamamos la solubilidad. ¿Qué unidades tiene? Mol por litro, ¿verdad? Lo que yo calcule siempre como solubilidad a partir de la KPS va a tener unidades de mol por litro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces, de ese complejo, si yo tengo un precipitado en disolución, se me van a disolver 1,3, por eso al menos 4 moles por litro. Eso es lo máximo que se me va a disolver bajo estas condiciones. Entonces, eso es un poquito un repaso de lo que tenían ustedes ahí en los videos. No sé si tenían alguna duda con esta parte de equilibrio heterogéneo. También ustedes tienen una práctica que ya les subí ahí, donde traen diferentes ejercicios de equilibrio heterogéneo. Entonces, lo que quería ahorita es que repasáramos uno de esos ejercicios, que sería el ejercicio 4 que está en la práctica. Entonces, el ejercicio 4 dice lo siguiente: se mezclan 150 mililitros de dicromato de potasio, 0,30 mol por litro, con 150 mililitros de nitrato de plata, 0,50 mol por litro. Escriba la ecuación de la reacción que ocurre. Calcule la masa en gramos de dicromato de plata precipitado que en teoría se espera obtener. ¿Cuál es la concentración de sustancia del ion potasio? Calcule la solubilidad molar del precipitado en la disolución final. Si el precipitado se filtra y se lava con 300 mililitros de agua, ¿cuáles son las pérdidas en miligramos en las aguas de lavado? Ok, entonces, este es un ejercicio un poco largo, pero que, digamos, engloba todas las partes importantes de la parte de equilibrio heterogéneo, justamente. Entonces, uno, ¿qué será lo primero que harían ustedes para resolver un problema como este? ¿Qué haríamos primero? Vean que me están preguntando cuál es la ecuación de la reacción que ocurre. Entonces, creo que eso es un buen punto de partida. Primero, averiguemos cuál es la ecuación de la reacción. Entonces, tengo K2CrO4 que me reacciona con AgNO3 para producir Ag2CrO4 más KNO3. Sí, estamos de acuerdo. Vea que aquí ya me soplaron un poco. Me soplaron que se formase precipitado. Este va a ser el sólido que se forma. Esto va a estar acuoso. Esto va a estar acuoso. Y esto va a estar acuoso. Vean que en realidad acá el potasio y el nitrato son iones espectadores. ¿Por qué? Porque son totalmente solubles. El potasio se va a disolver, el nitrato se va a disolver y no van a participar de la reacción. Ahora ocupamos balancear. Vean que aquí hay un 2, entonces tengo que agregar acá un 2. Y tendría que agregar acá un 2. Y ahí ya tenemos la ecuación balanceada. Entonces, esta sería la reacción que estaba ocurriendo. Si estamos todos de acuerdo, todos y todas. Sí. Perfecto. Ok, ya tenemos la reacción. Ahora tenemos que averiguar entonces cuántos son los moles de cada uno. Entonces, yo tengo una cantidad de moles, voy a hacerlo por acá. Tengo los moles de K2CrO4 y tengo los moles de AgNO3. Entonces, estos moles los voy a obtener a partir de 150.0 mililitros multiplicado por 0.30 mol por litro. 0.30 mol por litro. Y el otro sería 150
multiplicado por 0.50. ¿Cuánto les daría eso? Uy, a ver. Creo que me daba... 45. 45. Y el otro creo que daba 75. Profesor, creo que ahí le hace falta cambiar los mililitros a litros. Queda un poco diferente, me parece. Ah, ok. Es que yo lo uso como milimoles. Ah, milimol. Sí, entonces lo pongo aquí, se me da litros con litros y me queda milimol. Entonces lo pongo así Listo. para que me quede más pequeñitos los números. Entonces, vean que entonces acá voy a tener 45 de este y 75 de este. Ocupo saber ahora sí cuál es el siguiente paso, cómo sé cuánto se consume cada uno, que tengo que averiguar ahora. ¿Qué averiguo ahora para saber cuánto se me forma el producto? ¿Qué harían ustedes? Calcular el activo limitante. El reactivo limitante, exactamente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá 75 de AgNO3, yo sé que 2 de AgNO3 me van a reaccionar con 1 de K2CrO4. Entonces, eso me daría 75 entre 2, que es 37,5 sería. Yo soy demasiado malo para los cálculos. 37,5. No es que sea malo, es que no confío en mis cálculos mentales. Nada más. 37,5. Entonces, vean que cuánto tengo del si era cromato. No sé por qué. Yo antes dije dicromato, pero no era cromato. Ok, entonces vean que yo necesitaría 37,5. ¿Cuántos tengo? Tengo 45. Entonces quiere decir que este efectivamente está en exceso. Entonces hagámoslo así. Tengo, este es el reactivo limitante entonces, menos 75. Y acá tendría que hacer entonces menos 37,5. Se me formarían acá 37,5. Sí, porque veamos. Si tengo 75 de AgNO3 y yo tengo que 2 de AgNO3 me producen 1 de Ag2CrO4, ¿verdad? Me daría entonces 37,5 de Ag2CrO4. Entonces, por eso colocamos acá 37,5. Y de este, ¿cuánto se me formaría? Se me formaría 75. ¿Cuánto me queda al final? Entonces, 45 menos 77,5 me da 7,5. Acá me querían 0. Acá me querían 37,5 y acá me querían 75. Eso sería lo que entonces me quedaría al final, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora? Sí, vamos bien.
Ok. Ahora entonces, ya tengo la pregunta, ¿cuál es la ecuación de la reacción que ocurre? Ocupo hacer la pregunta B, que me preguntan, ¿cuál es la masa de precipitado que debería obtener? Entonces, para la pregunta 2, ¿qué hacemos? Ya sabemos que se me forman 37.5 milimoles. 37.5 milimol de Ag2CO4. Entonces yo sé que un mol de Ag2CO4 va a tener 331.80 gramos. Eso me quedaría, ve que aquí me quedarían mol, se me va con mol y me queda miligramos. Entonces yo digo, un gramo son 1000 miligramos. Para que ya me quede la masa en gramos. Entonces, miligramos se me va con miligramos. ¿Cuánto daría eso? Creo que daría 12,4 gramos. Me da a mí. A mí también, profe. Perfecto. Bueno, entonces ya ahí contestamos la segunda pregunta. ¿Cuál es la concentración de sustancia del ion potasio? ¿Cuál es la concentración de sustancia del ion potasio? Ok. 3. Tenemos que averiguar cuánto es la concentración de potasio. Vean que la concentración de potasio es igual a yo tenía inicialmente K2CrO4, ¿verdad? Eso es lo que tenía inicialmente, eran 45 milimoles. Entonces yo tengo la concentración de potasio es igual a 2 por 45 milimol dividido entre el volumen final, que el volumen final era 300 mililitros, ¿verdad? Mil se me da con 1000 y me queda mol por litro. Esto debería darme 0,30. ¿Sí me siguen por qué? ¿Verdad? Inicialmente yo tenía 45 de cromato de potasio, pero cada cromato de potasio tiene 2 potasios. Entonces sería 45 por 2, que serían 90. Y el volumen final eran 150 más 150, asumiendo que sean aditivos. Entonces me da 300. Por eso me da esta concentración de acá. Esa sería la parte 3. Vamos por, bueno, voy poniendo la otra numeración. Vamos por la parte B. Calcula la solubilidad molar del precipitado en la disolución final. Entonces hay un asunto acá que debo considerar. Debo calcular la solubilidad molar del precipitado. O sea, la solubilidad de el Ag2CrO4. Entonces, si yo tengo Ag2CrO4, ¿qué va a pasar en disolución? Se va a formar un equilibrio. Ag2CrO4. Tenemos en cuenta esto, ¿verdad? Yo tengo un beaker con un reactivo, otro beaker con otro reactivo,
los agrego, ¿verdad? En un mismo beaker, se me va a formar un precipitado. Este precipitado va a comenzar a tener un equilibrio en disolución entre el sólido y la fase acuosa. Entonces eso es lo que va a pasar acá. Se me disocia. Entonces me va a formar 2Ag más CrO4 menos 2. Esto sería sólido. Esto sería acuoso. Eso sería acuoso. Ahora, hay una situación acá. Y la situación es que cuando yo precipité el compuesto, el nitrato de plata se me consumió todo, pero me quedó un poquito de cromato de potasio. ¿Y qué efecto tiene esto entonces en la solubilidad? A ver si recuerdan cuál es el efecto que tenemos por ahí. El efecto del ion común. Tenemos efecto de león común. Exactamente. Entonces, esto que me queda acá me va a afectar mi solubilidad. ¿Por qué? Porque vean que me queda cromato. Y el cromato es parte del precipitado. Entonces, ese cromato, yo lo puedo ver como efecto de león común o lo puedo ver también como lo que se menciona como principio de Le Chatelier, ¿verdad? Que es, si yo agrego algo a mi equilibrio, voy a hacer que se favorezca en la dirección contraria. Entonces, si estoy agregando ion cromato en disolución, mi equilibrio se va a favorecer hacia el precipitado. O sea que mi solubilidad va a disminuir. Entonces, este efecto de Lyon común va a hacer que mi solubilidad disminuya con respecto a lo que yo esperaría. Entonces, vamos a tener que hacer acá un diagrama ICE. Con condiciones iniciales, equilibrio, cambio y equilibrio. Entonces, inicialmente, voy a tener una cantidad S que se me disuelve este precipitado. De plata no voy a tener nada, pero dijimos que de cromato sí. De cromato vamos a tener 7,5 milimoles. Pero recordemos que en equilibrio tenemos que trabajar con concentraciones. Entonces, la concentración de cromato inicial va a ser igual a 7,5 dividido entre el volumen total, que es 300. Esto me debería dar 0,025. Entonces colocamos acá 0,025. Ahora sí, en el cambio que va a pasar, se me va a disolver esto completamente. Acá se me va a producir 2S y acá se me va a producir más 2S y acá se me va a producir S. Entonces acá en el equilibrio me va a quedar 0, acá me va a quedar 2S y acá me va a quedar 0,025 más S. ¿Cuál va a ser la KPS de este compuesto? La KPS iba a ser igual a la plata más al cuadrado multiplicado por cromato. Entonces esto sería igual a 2S al cuadrado multiplicado por 0,025 más S. ¿Cuánto era la KPS de este compuesto? Creo que era 1,1 por 10 a la menos 12. Sería 1,1 por 10 a la menos 12. Ahora, vea que esta KPS es muy, muy pequeña. Entonces yo podría asumir que lo que se me va a solubilizar muy posiblemente va a ser muy pequeñito. Entonces yo acá podría despreciar esta S de acá, decir que comparado con 0,25 va a ser prácticamente 0. Y eso me facilita la solución.
Entonces acá, ¿qué me quedaría? 4s cuadrado por 0.025 va a ser igual a 1.1 por 10 a la menos 12. Eso es un 5, ¿verdad? Para que no se confunda. Entonces me va a quedar que S va a ser igual a la raíz de 1.1 por 10 a la menos 12 dividido entre 4 por 0.025. Eso me daría 3,3 por 10 a la menos 6. Mol por litro. Entonces vean que si era cierto, la S 3,3 por 10 a la menos 6 va a ser mucho más pequeño que 0,025. Entonces, esto que asumimos acá, sí es cierto. Entonces, la solución está bien. Entonces, esta sería mi solubilidad del compuesto en, tomando en cuenta ese efecto León común, ¿verdad? Entonces, con eso ya tendríamos la pregunta D. Ahora nos faltaría la pregunta E. Si el precipitado se filtra y lava con 300 mililitros de agua, ¿cuáles son las pérdidas en miligramos en las aguas de lavado? Entonces, el precipitado se lava con 300 mililitros. Y me preguntan cuánto es la pérdida de miligramos del compuesto en las aguas de lavado. ¿Cuánto se pierde en miligramos de Ag2CrO4? ¿Cómo harían para calcular esta parte? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haremos en este caso? ¿Alguna idea? Ahí se asumiría que los 300 mililitros son como el volumen de disolución. Exactamente. Bueno, ¿Qué puedo hacer yo para ver cuánto se me disolvería entonces en esos 300 mililitros? Tal vez, profe, lo que podríamos hacer es calcular S, pero Ujú. sin efecto de León común, porque en este caso sería agua sin ese ion. Exactamente, exactamente. Entonces yo calculo la solubilidad molar sin efecto de León común, porque como ya lo filtré, ya no tengo efecto de León común, lo lavo con los 300 mililitros, entonces calculo la solubilidad molar sin efecto de León común, y entonces veo en 300 mililitros cuánto se me disolvería. Exactamente. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer la misma tabla que tenía arriba, pero sin efecto de León común. Entonces acá tendría S, acá tendría 0, 0, menos S, más 2S, más S, 0, 2S, S. Me quedaría que la KPS va a ser igual a 2S al cuadrado multiplicado por S. Es igual a 1.1 por 10 a la menos 12. Me quedaría 4S al cuadrado por S es igual a 1.1 por 10 a la menos 12. Entonces 4S al cubo es igual a 1.1 por 10 a la menos 12. Entonces S va a ser igual a 1.1 por 10 a la menos 12 entre 4 raíz cúbica. Entonces eso me daría 6,5 por 10 a la menos 5. Esa sería la solubilidad. Vean que el efecto de León común disminuye bastante la solubilidad. Antes, sin efecto de León común es 6,5 por 10 a la menos 5. Con efecto de León común es 3,3 por 10 a la menos 6. O sea que
disminuye la solubilidad casi que un orden de magnitud con el efecto de unión común. Entonces, ¿cómo calcularíamos esto? Entonces, tengo 6,5 por 10 a la menos 5 mol por litro. Esto lo multiplico por 0,300 litros, ¿verdad? Que es el volumen que tendríamos. Y luego, para calcular cuántos son los miligramos, entonces digo, un mol de Ag2CO4 son 331,80 gramos de Ag2CO4. Y luego digo, un gramo son 1000 miligramos. Y esto me daría 6,5 miligramos de Ag2CO4. Y con eso ya concluiríamos el ejercicio. Vean que es un ejercicio que engloba un poco como todo, ¿verdad? Porque tenemos reactivo limitante, tenemos efecto de unión común, tenemos estequiometría y tenemos también la parte de solubilidad en sí. ¿Alguna duda con este ejercicio en alguna parte? Profe, Sí. a mí no me quedó muy claro porque es que al final de ahí no tomamos en cuenta el ion común. Ajá, no tomamos en cuenta el ion común porque me dicen el precipitado se filtra y se lava con 300 mililitros de agua. Entonces, no hay efecto de ion común porque en el proceso en el cual yo filtro, quité la disolución donde estaba el cromato que me había sobrado, ¿verdad? Entonces, yo filtro y me queda solamente el sólido. El filtrado pasa al otro lado. Entonces, ya no tengo efecto de ion común porque ya no tengo la disolución que contenía cromato. Y entonces después yo lavo ese precipitado con 300 mililitros de agua. Entonces, donde agrego esos 300 mililitros de agua, ahí es donde se da la solubilidad nuevamente en ese nuevo volumen que estoy agregando para lavar, pero ahí ya no hay efecto de ion común porque yo ya lo había quitado en el proceso de filtración. Entonces, por eso es que ahí nada más tengo que tomar en cuenta la solubilidad molar sin efecto de ese ion común porque ya lo lavé. O sea, ya lo filtré, más bien. No sé si más o menos. Sí, profe, ya, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, profe. Lo que pasa es que en la parte B, la 2, habíamos calculado la masa del precipitado, pero luego parte de ese precipitado también se me solubiliza. Pero yo lo que creo que pasa es que se solubiliza tan poco que el error que estamos calculando en esa masa es despreciable. Sí, justamente, vean que lo que se me solubiliza, justamente lo calculamos acá, se me solubiliza 3,3 por 10 al menos 6 mol por litro. Teníamos 300 mililitros. Podríamos calcular cuántos miligramos se nos solubiliza con efecto León común, ¿verdad? A ver cuánto sería. Pero muy posiblemente va a ser menos de los 6 miligramos que calculamos. Si yo digo 3,3, bueno, nada más es, de hecho, nada más es cambiar este valor acá. 3,3 por 10 a la menos 6. Y todo lo demás quedaría igual. Nada más que no sé qué hice mi calculadora. No. Ay, bueno, no sé si algunos de ustedes pueden calcularme 3,3 por 10 a la menos 6 por 0,3 por 331,80 por 1000 sería. Creo que ya la perdí. No sé si alguien tuvo chance de hacerlo. ¿Quién es el que me estaba preguntando? ¿Era Esteban? Era yo, profe. Luis Era Diego, Luis Diego. 3,3 por 10 a la menos 6
por Ajá. 0.3 Ajá. por 331.8 Ujú, por 1000. ujú. Eso da 0.3 para 0.3. dejarlo en la cifra incierta. Entonces, exactamente, 0.3 miligramos. O sea que eso estaría acá en el tercer decimal, porque acá estamos en gramos. Ajá, Entonces, bueno, sería 0. Cuarto decimal más bien. sí, Entonces, es totalmente despreciable comparado con esto, justamente. sí hace sentido. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ok, voy a... Tenía como una pequeña presentación por ahí para buscar. Entonces, quería como que habláramos también un poquito de equilibrio ácido-base, pero vamos a ver más que todo como los conceptos así como muy básicos, porque después tenemos un bloque que es solo para equilibrio ácido-base. Vamos a adentrarnos nada más un poquito como para ver algunas partes que vienen en ese capítulo 9 que tienen ustedes ahí. En principio ahorita estamos cubriendo un poco capítulo 9, vamos a empezar luego a cubrir el capítulo 10 y 11 sería, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, los capítulos 10 y 11 son, creo que el 11 era equilibrio en sistemas complejos y el capítulo 10 es cuando se utiliza fuerza iónica para cálculos en medio coso, ¿verdad? Entonces, un poco eso es como la idea de los otros temas que vamos a estar cubriendo. Eso de hecho no se cubre en los cursos de servicio, se cubre solamente para los químicos. Y pero bueno, vamos a hablar, esta clase es más como una introducción a todos los tipos de equilibrio y como una vista como más general, digamos. Eh, para hablar de equilibrio también, ¿verdad? Es muy importante, y eso estamos hablando ahorita, de que hay una diferencia entre solubilizar y disociar, ¿verdad? Y eso es debido a que tenemos diferentes tipos de electrolitos, ¿verdad? Podemos tener electrolitos fuertes, o sea, que se ionizan completamente, o electrolitos débiles que se disocian de forma parcial. Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso, ¿verdad? Esta tabla viene ahí en el libro, cuáles son algunos electrolitos fuertes clásicos, ¿verdad? Por ejemplo, cuáles son los ácidos fuertes, cuáles son las bases fuertes, ¿verdad? Y también las sales y sus solubilidades. Es muy importante que lo repasen. Y también cuáles son algunos débiles típicos, ¿verdad? Que a veces a uno ahí se le olvida un poco, ¿verdad? Entonces, la mayoría de ácidos orgánicos son débiles, el amoníaco y muchas bases orgánicas también son débiles, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo revisen y tenerlo ahí como un poco memorizado, ¿verdad? Hay algunas definiciones, ¿verdad? Hay diferentes definiciones de lo que es una base o un ácido, ¿verdad? Si es, la que estamos usando nosotros en química analítica de momento es la definición de Bronsted-Lowry, ¿verdad? Que es el ácido es el que da protones y la base es la que acepta protones. Esa es la definición que estamos utilizando de momento. Vamos a tener una base conjugada o un ácido conjugado, que eso ahorita lo vamos a ver más en detalle. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener ácidos que pueden ser más fuertes o más débiles. ¿Qué tan fuerte o débil es un ácido? Va a estar relacionado con ese enlace, ¿verdad? Que hay digamos, ese ion que está pegado a un protón en específico, ¿verdad? Entonces, esta fuerza va a depender de varias cosas. Puede depender, por ejemplo, del ambiente químico que tenga eh, este anión que quedaría acá, ¿verdad? Si puedes localizar la carga, entonces va a favorecer que sea más ácido, ¿verdad? Entonces,
todo eso la estructura de este anión que tengo acá también va a afectar en gran medida qué tan fuerte es este ácido y qué tan fuerte es este enlace, dependiendo de qué pasa después de que se arranque ese ácido con la carga, ¿verdad? Eso es un poco la idea. Porque, obviamente, si yo arranco un primer protón acá, va a ser más ácido que si yo arranco un segundo protón acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del fosfato, cada uno de los protones va a ser más difícil de arrancar y va a ser entonces menos ácido. No sé si alguien me podría comentar un poquito en eso. Por ejemplo, acá en el ácido fosfórico, este primer protón sería más fuerte, el segundo sería más débil y el tercero sería todavía más débil. ¿A qué se debe eso? Alguien que me dé alguna idea por ahí. ¿A qué se podría deber? Bueno, yo considero que la base conjugada en ese caso ya tendría una carga negativa y esto genera como una interacción de repulsión con la siguiente base. Exactamente. Muy bien, muy bien. Sí, justamente. Entonces, si yo arranco aquí un protón, me va a quedar una carga negativa. Pero si yo arranco el segundo, ya me van a quedar dos cargas negativas. Y va a haber aquí entonces ya más problemas ahí de repulsión de esa carga y además cómo la localizo y la estabilizo en este anión. Entonces, y si ya arranco la tercera, pues todavía más complicado, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que entonces la acidez vaya disminuyendo. Entonces, todos esos factores van a contribuir en qué hace que un ácido sea más fuerte o sea más débil. También el medio puede afectar, ¿verdad? ¿Qué tan, si el medio no es tan, eh, si no es tan polar el medio, puede afectar también la acidez, por ejemplo. O si el medio no es tan, es aprótico, por ejemplo, lo que se llama un medio aprótico, ¿verdad? O si es un disolvente orgánico, me va a afectar también en esa acidez. Entonces van a haber muchos factores que van a afectar esa acidez y entonces eso va a hacer que hayan ácidos con diferentes fuerzas, ¿verdad? Entonces vean que acá puedo tener ácidos más fuertes. Entre más fuerte es un ácido, más débil va a ser lo que llamamos su base conjugada. Entonces, en este caso tenemos ácido perclórico y su base conjugada, el clorato, va a ser una base más débil. Y al revés. Entonces, conforme vamos decreciendo acá, vean que voy teniendo ácidos más débiles, ¿verdad? Y, por ejemplo, acá en este extremo, entonces, el amonio, que es un ácido más débil, va a tener una base conjugada que es más fuerte, que es el amoníaco, en este caso, ¿verdad? Entonces, va a haber una relación inversa en ese sentido. Entonces, entre más fuerte es un ácido, su base conjugada va a ser más débil y viceversa. Y vamos a tener entonces, bueno, podemos tener entonces, como les mencioné, constantes de acidez o podemos tener constantes de basicidad. Normalmente la constante de acidez es que yo tengo mi ácido y va a reaccionar con el agua para formar iones hidróneo y mi base conjugada. Y si tengo una base, lo que va a hacer es tomar un protón más bien del agua para formar iones hidróxido y formar un ácido conjugado. Entonces, esta acá sería la KB y esta sería la K. Perdón. Que eche que no les di clase presencial hoy porque me ando con una tos, pero fatal. Y entonces, ¿cómo les Mucha mencioné? gente está enferma, de hecho, en la U. Ah, pero la semana pasada todos hay concierto en Semana U, ¿verdad? No, a mí me Pero se pasó. disfrutó, ¿Cómo fue? pero se disfrutó. Pero se disfrutó. Bueno, sí, valió la pena. No, a mí me pasó que yo no había salido, salí un día de fiesta y de una vez pegado con COVID. Por dicha fue antes de que comenzaran las clases. Pero sí, justo antes de empezar las clases, pegado con COVID de una vez. Este, ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, bueno, estamos hablando que entonces tengo una relación, puedo tener una base conjugada y en este caso tengo una base, ¿verdad? Que es el amonio, que con agua me forma amoníaco
y iones OH, eso sería la KB, o puedo tener la correspondiente Ka, ¿verdad? Que sería el amonio que reacciona con agua para producir amoníaco más H3O más. Estas K y la KB están relacionadas entre sí. De hecho, si yo multiplico la K por la KB, debería obtener la KW. Para el caso de que tenga un ácido que es monoprótico. Ahorita vamos a ver eso más en detalle. Entonces, bueno, justamente eso es lo que estamos diciendo. Puedo tener un ácido que me forma una base conjugada más un protón, o una base que con un protón me forma un ácido conjugado. Y varias sustancias pueden experimentar autoprotólisis. Por ejemplo, ya vimos que el agua puede experimentar autoprotólisis ella misma, ¿verdad? Con ella misma. Pero otros compuestos también, por ejemplo, en este caso el metanol puede sufrir autoprotólisis también. El ácido acético puede experimentar autoprotólisis e inclusive el mismo amoníaco también podría experimentarlo. Obviamente algunos de esos procesos no son tan favorecidos, pero pueden ocurrir también. Y también hay especies que son anfóteras. ¿Qué son especies anfóteras? Que puede funcionar como ácido o que puede funcionar como base. Entonces, por ejemplo, acá, el fosfato diácido, ¿verdad? Que sería este acá, puede funcionar como un ácido, tomar un protón y formar H3P4. O podría, no mentiras, aquí podría funcionar más bien como una base, perdón. Estaría tomando un protón, funciona como una base para formar H3P4. O aquí estaría funcionando como un ácido, ¿verdad? Donde le da un protón al OH para formar HPO4-2. Entonces, podría ocurrir cualquiera de las dos cosas y cuando veamos reacciones ácido-base vamos a ver que eso es muy importante cuando estamos viendo valoraciones, ¿verdad? Cuando cumple un rol o el otro. Lo mismo pasaría con, por ejemplo, el amoníaco, ¿verdad? Hay disolventes que se le llaman diferenciadores o disolventes que se llaman niveladores. Por ejemplo, hay el caso de algunas sustancias, algunos disolventes, ¿verdad? Como el agua, por ejemplo, con algunos ácidos, es nivelador. ¿Por qué? Por ejemplo, el ácido perclórico y el ácido clorhídrico nítrico tienen la misma fuerza en agua. Pero si uno usa otro disolvente, por ejemplo, como el ácido acético anhidro, la acidez de esos compuestos va a ser distinta. Entonces, lo que les mencionaba, a veces el medio también puede afectar la acidez o la basicidad que también tienen ciertos ácidos o bases. También hay especies que se llaman suiteriónicas, ¿verdad? Que son especies que pueden, que tienen carga tanto positiva como negativa, ¿verdad? En una misma especie. Entonces, puede ser que esta especie, digamos, se desprotona acá y se protona más bien de este otro lado. Entonces, en ese caso tengo una carga positiva de un lado, otra carga negativa del otro. ¿Cuándo se lleva a cabo ese proceso? Es como si fuera una desprotonación, autoprotonación en el mismo compuesto, ¿verdad? Es como si este protón yo lo pasara para acá, básicamente. Y forma una especie que se llama un suiterión. Tengo una carga tanto positiva como negativa en esa misma sustancia, ¿verdad? Esto es como un caso particular en el caso de química orgánica. Y lo que le mencionaba, si yo tengo un ácido monoprótico o una base que pueda tomar un solo protón, entonces la Ka y la Kb van a estar relacionadas. Si yo multiplico la Ka por la Kb, que es lo que muestro acá, entonces se me cancela este con este, se me cancela este con este, y me va a quedar la Kw. Entonces, si a mí me dan la Ka, yo puedo obtener la Kb a partir de la Kw siempre. Siempre va a haber esta correlación entre ambas. Ya si el ácido es diprótico o triprótico, la relación se vuelve un poquito más compleja. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte ya más específica, adentrándonos en la parte de equilibrio ácido-base. Ahora, normalmente yo puedo tener diferentes equilibrios en disolución, ¿verdad? Puedo tener
Si yo tengo un ácido débil, puede ser que este ácido débil se me disocie, ¿verdad? Como se muestra acá. Esa sería la constante de acidez. Pero hay otros equilibrios que también ocurren en disolución, ¿verdad? Por ejemplo, ya hemos hablado que el agua se puede también disociar. Y entonces normalmente hay varios equilibrios que están ocurriendo simultáneamente cuando yo tengo algo en disolución. Y normalmente trabajamos con simplificaciones y tratamos como de, digamos, ignorar algunos de esos equilibrios para facilitar los cálculos. Sin embargo, en la próxima clase vamos a estar trabajando, viendo a ver justamente qué pasa si yo tomo en cuenta todos esos equilibrios que están formando parte. Y eso va a ser el capítulo en la próxima clase del viernes. Justamente vamos a hablar sobre equilibrios en sistemas complejos y cómo hago para tomar en cuenta todos esos equilibrios. Y de hecho vamos a estar trabajando un poquito como con herramientas matemáticas para eso, ¿verdad? Vamos a estar utilizando software. Todavía no he decidido bien si vamos a usar un poquito de Python o vamos a usar matemáticas. Yo le voy a estar avisando cualquier cosa en el transcurso de hoy o mañana que vamos a estar usando para que ustedes lo tengan en cuenta para la próxima clase. En cualquiera de los dos casos sería, o sea, serían con herramientas gratuitas, ¿verdad? Eso en algún momento ya se los había mencionado, ¿verdad? Que yo puedo tener concentración analítica, que es la concentración, digamos, cuando yo preparo la disolución, pero también podemos tener la concentración molar en equilibrio. La concentración analítica normalmente se expresa de esta forma, ¿verdad? Con una C. Mientras que la concentración en equilibrio se expresa entre paréntesis, ¿verdad? Y esa concentración en equilibrio es eh, la que ocurre una vez que ya se hace el proceso de disociación y el proceso de equilibrio en sí, ¿verdad? La concentración analítica es la que yo calculo y coloco inicialmente, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces, eso es un poquito como el repaso de equilibrio ácido-base y como un poquito de introducción al tema. La próxima clase, como le mencioné, vamos a estar trabajando la parte de equilibrio en sistemas complejos y la otra semana estaremos trabajando un poquito en el tema de eh, tomar en cuenta la fuerza iónica para esos cálculos. No sé si alguien tiene alguna duda con esta parte. Pueden ir repasando algunos ejercicios del capítulo 9 y también, bueno, les dejé una práctica sobre equilibrio heterogéneo también. Entonces pueden ir viendo un poquito esa práctica donde hay ejercicios un poco parecidos al que vimos hoy también. Si no hay más preguntas o consultas por hoy, recuerden, bueno, la tarea, recuerden que la pueden entregar hasta el viernes a las 5 de la tarde, en el transcurso de la semana. Lo ampliamos por lo mismo de que sabemos que tal vez hay personas enfermas o que no pueden ir en el transcurso de la semana todos los días, etcétera. Entonces, lo tomen en cuenta y entreguen la tarea de forma física de aquí al viernes. No sé cómo están ustedes con los laboratorios, si siempre están con los laboratorios y demás. Si no, cuando tengan que venir al laboratorio y demás, entonces pueden pues traer la tarea también. No sé, si no hay ningún otro comentario, pregunta, ¿qué haremos por acá? Profe, ¿verdad que usted no ha subido la presentación esta que nos acaba de mostrar? Podría subirlo así. Creo que está, de hecho está, pero en la parte de equilibrio ácido-base. Pero si no, también se las podría subir acá. Sí, No hay por ningún favor. problema. Está bien, de acuerdo. Gracias. Profe, Ujú. en el correo que usted mandó decía que había que entregar la tarea en el casillero de química, pero no sé a qué se refería. En química hay como diferentes, cuando están en la entrada, entran en química, al lado derecho hay varios casilleros para cada profe. Tienen como una gavetita, es como un buzón. Ahí pueden entregar la tarea. Creo que mi casillero era el 66, si mal no recuerdo. Ok, profe, gracias. ¿El 60 o el 66? Uno de esos dos. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Profe, las hojas de la tarea, preferiría que las peguemos con un clip o algo así. Puede ser con un clip, no hay ningún problema. Está bien. Yo sí le tenía, profe, una duda, no sé si me la puedo responder ahorita, que se me olvidó, Sí, sí, que sí. era sobre el ejercicio 4 que hicimos antes. Ajá. Eh,
¿verdad? Cuando yo quiero despreciar la S, como ¿cuántos órdenes de magnitud tienen que haber entre de la concentración del ion común y la KPS? Ok, normalmente lo ideal es que no haya, cuando yo asumo que no tiene o que es mucho más pequeño, que es despreciable, como mínimo debería ser la S más pequeña que un 10% del valor. Por ejemplo, acá 0,025. Ujú. Entonces, para que yo diga que es despreciable, debería ser menor que un 1 en este decimal. O sea, 0,025 más menos 1, digamos. Debería ser más pequeño que eso. Que un, digamos, un 10% de, por ahí de un 10% de el valor en el último decimal. O sea, no el valor del último decimal, sino como un 10% del valor. No debería ser mayor que un 10% del valor, básicamente. Entonces, si es 0,025, a ver, 0,025 y entre 10, debería ser más pequeño que 0,002, digamos, para que yo por lo menos pueda decir que es despreciable. Ujú. Ah, está bien. Como mínimo, digamos, pero idealmente que esté en el siguiente decimal, no en ese. Sería lo ideal. Sí, entiendo. ¿Alguna otra consulta? Profe, Ujú. digamos, en ese mismo ejercicio, en la 4, la verdad no entendí dónde salió esa concentración de 0,025. La concentración Ahí porque, 0,025 fue porque ah, cuando yo hice el equilibrio, calculé el reactivo limitante, acá me quedaba que 75 de nitrato de plata reaccionaban con 37,5 de cromato de potasio. Entonces me sobraban 7,5 de cromato de potasio. Esos 7,5 que me sobran, entonces eran los que iban a tener efecto ion común. Entonces, esos 7,5 de cromato que me sobraron, que no reaccionaron, los dividió entre 300, que era el volumen total, porque eran 150 más 150. Entonces, esta es la concentración del cromato que me quedó en disolución, que me sobró, digamos, que no reaccionó. Del otro, del nitrato de plata, no me queda nada porque ese era el reactivo limitante. Entonces reaccionaba todo. De ahí es donde sale entonces ese 7,5. ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Listo. Ok, entonces, si no hay más consultas, podemos quedar por acá y continuaríamos entonces el próximo viernes hablando un poquito de más bien el capítulo ya de valoraciones en valoraciones, óigame, de equilibrio en sistemas complejos, más bien. Entonces nos veríamos el próximo viernes también virtual. Está bien, gracias, profe. Bueno, Bueno, hasta gracias. luego. Profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Bueno, Gracias, se profe. cuidan. Gracias, profe. Chao.